Al comisario Villarejo se le atribuye haber tumbado a 2 directores de los servicios secretos españoles, al general Manglano en el año 1995, cuando aún gobernaba el señor Felipe González, y al señor Alberto Sainz en 2009, cuando gobernaba el señor Rodríguez Zapatero. Ambos cayeron después de que el diario El Mundo publicara investigaciones en las que, en ambos casos, había participado el periodista don Antonio Rubio. Del general Manglano, el hombre que modernizó y democratizó los servicios secretos, entonces llamados CSIC, el señor Antonio Rubio, en compañía de su entonces socio don Manuel Cerdán, se desveló que había utilizado un gabinete de escuchas ilegales. El gabinete, dirigido por el coronel Perote, había grabado conversaciones de políticos, diplomáticos, periodistas y del propio jefe del Estado. Puede haber detrás gente queriendo utilizar este tipo de información en una especie de pulso al gobierno. El gobierno puede aceptar todos los pulsos que democráticamente se le echen a nivel parlamentario o a nivel de elecciones generales. Ante el escándalo, el general Manglano tuvo que dimitir. El gobierno considera que acepta con verdadero sentimiento esta dimisión del general Emilio Alonso Manglano, porque los servicios que el general ha prestado en toda su carrera militar y en estos últimos años en el CSIC son unos servicios impagables para la democracia de nuestro país. Don Narcís Serra, que anunciaba compungido su cese, tampoco podría mantenerse en el puesto, y por la misma puerta que había salido el señor Manglano tendría que salir él. Oficialmente los señores Rubio y Cerdán nunca señalaron quién fue su fuente, pero no pocos señalan al comisario Villarejo. Es decir, lo interesante de todo esto es que estaba documentado y acreditado, que es lo que sirvió de alguna manera para que indudablemente tanto el vicepresidente como el ministro, como el director general del CSIC tuvieran que dimitir. Es decir, lo que decíamos no era baladí, sino que era realmente algo documentado, acreditado y verificado. Y escuchaban desde el rey hasta los periodistas, a jueces, e incluso recuerdo que en un momento determinado chantajearon a un diplomático extranjero por su condición sexual. Mira, a un periodista, la mejor herramienta de un periodista son las fuentes que puede manejar. Y a veces las fuentes informativas, yo nunca diré cuál ha sido la fuente de esta información, y en este caso sí me la llevaría a la tumba y no ocurrirá lo mismo que con el ronco del Watergate, pero esta fuente fue definitiva y era un profesional de los servicios secretos de un tercer escalón, no era ni del primero ni del segundo. El señor Alberto Sainz fue designado director del CNI por parte del gobierno Zapatero tras llegar al poder en el año 2004. Era un director civil con un perfil político. Su dimisión se produjo en 2009, siendo ministra doña Carme Chacón, y fue forzada, de nuevo, después de que don Antonio Rubio desvelara en el diario El Mundo que usaba recursos del CNI para un interés personal. También dimitió un director del CNI, el heredero del CSIC, que fue el señor Sainz, y creo que también tuvo usted algo que ver en el escándalo que precipitó su salida. Sí, bueno, manteníamos en el periódico, ahí recuerdo que parte del trabajo lo hice con el señor Casimiro García Vadillo, que fue fundamental en esa labor. Manteníamos que estaba utilizando, dinero público para sus actividades y sus acciones privadas. Dijeron que no, lo documentamos y lo acreditamos con un hecho, totalmente válido, como fue una fotografía en la cual se demostraba que él estaba pescando en un determinado barco, creo que era en Senegal, y que además los mortadelos y filemones correspondientes del CNI le quitaron la cabeza a él, la colocaron la de un agente que estaba al lado, pero se olvidaron de quitar a su vez la cabeza del agente que estaba al lado, con lo cual había una fotografía con 2 cabezas iguales totalmente manipulada. Bueno, tuvimos la suerte de poder demostrar que el Photoshop funcionaba teóricamente bien, en este caso le salió muy mal. Bueno, yo de todo este asunto es lo que llamo el montaje que hicieron sobre mi persona para impulsarme a que yo salga. ¿Y por qué querían fastidiarle a usted? Bueno, ellos de alguna manera siempre me vieron a mí como uno de fuera
y mi forma de dirigir y los cambios que se introdujeron y los éxitos que conseguimos, pues fui creando ahí un grupo de adversarios que en cuanto vieron la oportunidad se apuntaron todos voluntarios. Desde el sector periodístico se ha señalado que la fuente del señor Rubio para derribar al señor Saiz fue el comisario Villarejo. A raíz de la dimisión del señor Saiz, asumió el mando del CNI el general don Félix Sanz Roldán, que a la larga acabaría siendo el mayor enemigo del mediático comisario. Pero antes de que el señor Sanz Roldán estuviera frente a los servicios secretos, hubo dos directores de los servicios secretos cuyas caídas se han relacionado con su actividad. Y estoy hablando del señor Milagroso Manglano, que dimite en el año 95, y del señor Alberto Saiz, que dimite en el año 2009. Ambos dimiten después de que el diario El Mundo, en informaciones en las que participó don Antonio Rubio, del que ya hemos hablado... Qué casualidad, ¿no? Pero él decía que ya en el 2008 ya no hablaba conmigo, ¿no? Eso me ha parecido leer, igual me he equivocado al transcribir, pero la pregunta que yo hago es, ¿se considera usted responsable de la caída del señor Manglano en el 95, de la caída del señor Saiz en 2009? Yo no pretendía ninguno de los dos casos, ¿no? Es más, por supuesto, tenía mucho más respeto hacia el señor Manglano que hacia ese otro señor, que es un hombre, un ingeniero, creo que un ingeniero de montes o algo así, y que era un experto organizando las cacerías al rey cuando iba por allí, ¿no? Y además una persona muy vinculada a Bono y que, en fin, es un tema que era para hablar una enciclopedia. Lo digo porque de la caída del señor Manglano lo que entonces se decía es que la fuente de los señores Rubio y Cerdán al sacar el caso CSIC era el señor Perote. Usted se ha referido en el juicio, porque yo escuché su declaración en el juicio del caso Tandem, y usted menciona un momento al señor Perote y se refiere a él como mi amigo Perote. Usted le llamó... ¿Colaboraron ustedes dos en aquella época para echar al señor Manglano? Obviamente, ¿qué quiere que le diga? Uno nunca es amigo de los espías, ¿no? Pero Alberto, yo tenía además una persona que respeto y una persona que me pareció injusto, digamos, sacarlo por la puerta de atrás, por aquella actuación en Rumanía y una serie de cosas. ¿Qué quiere que le diga? Yo supe, digamos, del tema de las escuchas, no por Perote, sino por él, por el responsable, entonces, que sí tenía yo buenas relaciones con él, ¿no? ¿Se da cuenta que si aceptamos el relato de que usted contribuyó a la caída de doña Alberto Saiz porque tuvo algo que ver con las informaciones que publicó don Antonio Rubio en aquel momento, estaríamos diciendo que usted colaboró a que el señor Sanz Roldán sea director del CNI? Bueno, esas son las carambolas de la vida, ¿no? Esas son las carambolas de la vida. Este señor ya estaba retirado, además, como sabe, ¿no? Y además estaba llorándole a todo el mundo porque quería tener más estrellas que nadie y tal. Y bueno, y yo creo que como entonces existía, yo creo que la caída de don Alberto Saiz fue en gran medida, de verdad, por la división que había dura entre dos facciones dentro del CNI. ¿Por qué? Pues porque este señor hizo una serie de arbitrariedades como a la hija del juez que era el encargado, el que estaba junto, la hizo agente de inteligencia, le dio un cargo importante, la mandó... La gente no, por si la gente no sabe, oficialmente cae porque El Mundo, don Antonio Rubio, publica unas informaciones donde ya está usando recursos del CNI para temas de interés personal, incluso algunos muy caseros, para irse de pesca, para cosas así, y eso es lo que provoca que la señora Carmen Chacón, que era ministra de Defensa en aquel momento, pues provoque el relevo. Eso es lo que oficial... Otra vez si hubiera otros motivos detrás, pero oficialmente es lo que se nos dijo entonces. Efectivamente, pero vuelvo a repetirle. Este señor, para tener contento al juez que se encarga de validar las intervenciones telefónicas, lo cual siempre me pareció muy divertido, ¿no? Que un juez, digamos, valide el pinchazo de unos espías, ¿no? Los espías hacen las cosas al margen, digamos, de la ortodoxia normal, porque para otra cosa está la Guardia Civil y la policía. Pero bueno, entonces este señor nombra, entre otros, a la hija de ese juez, la nombra un agente de inteligencia y le da un cargo importante y lo manda a Palma de Mallorca. Y mantiene, entre otros, una tensión importante con el coronel allí, que es un hombre además bastante querido, respetado dentro del servicio y tal, y además muy querido por la Casa Real, porque lleva muchos años en Palma de Mallorca. Y como consecuencia de eso, esta señora le denuncia por bullying y le abren un expediente y tal.
y una serie de circunstancias más que no vienen al caso. Entonces... Esto es que yo estoy jugando a especular, pero podría probar que a lo mejor dijo el señor San Roldán, ostras, el señor Villarejo ya se ha cargado a 2 directores del CNI antes que yo, al señor Manglano y luego al señor Saiz, conmigo no va a poder. Se me ocurre, como pura especulación. Insisto, yo me he llevado siempre muy bien con la inmensa mayoría de gente del CNI, a los que respeto y a los que admiro y a los que me parecen en muchos casos unos héroes, como se demostró cuando se han jugado la vida y la han perdido, lamentablemente. Pero mis relaciones eran con los agentes de campo, con la gente que está en la calle, con los plumillas, como le llaman, entre sí y tal, pues no tenía relaciones. Y el señor de Roldán, pues es un neófito en el mundo de inteligencia que aparece y tal, y que intenta, como era el más general, con más estrellas, poner orden en el CNI, que estaban a torta, una mitad con otra, y que la mayoría son militares. Y los que no son militares son hijos de militares, es decir, todo vincula alrededor de, digamos, de lo que es el colectivo Forja, ¿no? Que son los que manejan todo. Lo mencionó en el Congreso. Luego volveré al señor San Roldán, pero por meterme en el campo de los políticos. No hace mucho oí por televisión una canción, posiblemente que pasa desapercibida, que decía: adelante por los sueños que nos quedan por cumplir.